¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Creo que es hipertensión y riñón, doctor. Bueno, sí, sí, está. Hipertensión y riñón, ¿ya vieron anemia en la enfermedad renal crónica? No, doctor, todavía no. Ah, Ok. pensé que ya, entonces sí. ¿Quién, quién la va a dar el día de hoy? Pues ya hay equipos de anemias, pero sinceramente no sé quién le toque. Ok. A mí me toca anemia, pero creo que en el programa que nos envió la doctora estaba terapia de sustitución renal antes de anemia. Ok. Sí, doctor, vamos a exponer hemodiálisis y diálisis peritoneal. Ok, adelante, doc. De acuerdo. Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, una disculpa que el que fue el viernes ya no los pude ver, pero salí bien tarde y se me superpasó, pero si quieren, vamos empezando y nada más, la verdad que ya ni tiempo me dio de mandarles como sus comentarios de las presentaciones y eso, pero pues vamos a tratar de avanzar lo más que podamos y ahí vamos haciendo comentarios, ¿vale? Si quieren, vayan iniciando. ¿Sí se escucha bien, compañeros y doctores? Sí, compañero, sí te Sí. escuchas bien. De acuerdo, vamos a dar inicio. Bueno, a nuestro equipo nos toca exponer hemodiálisis y diálisis peritoneal. La exposición va a estar a cargo de Bautista Soto Edgar, Flores Rodríguez Adrián y su servidor Sánchez Osorio Jesús Aldair. Bueno, vamos a dar un breve recuento de lo que es la hemodiálisis y un antecedente histórico. La hemodiálisis es el método más común para tratar la enfermedad renal crónica. Desde la década de los 70, cuando la hemodiálisis se convirtió por primera vez en un tratamiento práctico, hemos aprendido mucho sobre cómo hacer que los procedimientos de hemodiálisis sean más eficaces y cómo minimizar sus efectos secundarios. Haciendo un pequeño cuadro en esta exposición, podemos decir que nosotros vamos a través de esta técnica, preparar o de alguna manera estabilizar a nuestro paciente antes de que éste pues pueda recibir un trasplante. Bueno, comencemos por definir esta técnica. El sistema de hemodiálisis es un equipo médico cuya función es la de reemplazar la actividad fisiológica principal de los riñones en pacientes que sufren de enfermedad renal crónica, removiendo agua y desechos metabólicos como urea, creatinina y concentraciones altas de potasio, así como iones y sales orgánicas del torrente sanguíneo. Es importante recordar que, pues, en su totalidad no se podrá reemplazar, pues, ninguna función de este órgano tan complejo, sino que, pues, estaremos en búsqueda de ello. Bueno, la hemodiálisis se basa en los principios de difusión de solutos a través de una membrana semipermeable. El desplazamiento de los productos de desecho se efectúa de acuerdo con el gradiente de concentración desde la circulación que se va a realizar en la circulación de nuestro paciente, va a salir hacia una máquina en la cual pues se va a llevar a cabo este proceso y va a retornar hacia nuestro paciente. La velocidad del transporte por difusión aumenta en reacción a algunos factores, como lo son
la magnitud del gradiente de concentración que se tiene, el área de la superficie de la membrana, el coeficiente de transferencia de masa de esta misma. Bueno, epidemiológicamente hablando, en México, en 2017, se reportó una prevalencia de enfermedad renal crónica del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes en México. En cuanto a las estimaciones de lo que es pues esta patología presenta en gastos, pues se estimó que es de $8,966 estadounidenses en la Secretaría de Salud y $9,091 en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El 80% de estos enfermos son atendidos por el IMSS o el ISSSTE. Sin embargo, este porcentaje tiene un crecimiento anual del 11%, lo que representa una demanda de servicios de hemodiálisis claramente elevada. La hemodiálisis sigue siendo poco accesible. De cada 10 pacientes, 8 reciben diálisis peritoneal y únicamente 2 reciben hemodiálisis. Y bueno, ¿cuáles son los criterios que vamos a tener para iniciar esta técnica de hemodiálisis? Bueno, de inclusión tenemos que serán la aceptación de tratamiento mediante una carta de consentimiento informado de nuestro paciente. Cuando haya una depuración de creatinina menor a 15 mililitros por minuto, tener un acceso vascular funcional, un paciente con contraindicaciones para diálisis peritoneal, paciente con bajo transporte peritoneal o una pérdida de la cavidad peritoneal demostrado, paciente en espera de trasplante renal que cuente con un donador vivo en protocolo de estudio vigente, peritonitis refractaria al tratamiento. Bueno, con base a las leyes de difusión, cuanto mayor es la molécula, más lento es su transferencia a través de la membrana. Una molécula pequeña como la de urea, que es de 60 daltons, se elimina en gran cantidad, en tanto que otra mayor como la creatinina de 113 lo hace con una menor eficacia. El desplazamiento de los productos de desecho desde la circulación hasta la solución de la diálisis puede ser consecuencia de ultrafiltración. La eliminación por convección se observa por el arrastre de solvente, en el cual los solutos son arrastrados junto con el agua a través de la membrana semipermeable. Bueno, aquí para que vayamos entrando en materia, vamos a este esquema nos va a presentar el fundamento de lo que es la diálisis. Como podemos ver en la extremidad de nuestro paciente, hay se conduce la sangre por este tubito rojo hacia lo que es el dializador, en el cual pues la sangre que va a salir nuestro paciente, debemos recordar que por las condiciones de esta entidad que está cursando, pues va a tener un exceso de líquido, exceso de solutos y pues obviamente desechos que este paciente no puede eliminar. Es importante saber que en este procedimiento se le agrega heparina a la sangre para que no vaya a formar algún coágulo dentro de todo este sistema. Y bueno, se va a dirigir al dializador, en el cual se va a realizar la filtración y los procesos pertinentes para poder desechar. Entonces, es así como después de todo esto se va a conducir la sangre de nuevo a nuestro paciente. La eficacia del dializador va a estar determinada por la capacidad de eliminación de pequeñas moléculas y se mide por el coeficiente de transferencia de masas para la urea. La permeabilidad del dializador se mide por su capacidad para la transferencia de agua, que va a ser el coeficiente de ultrafiltración, y para la depuración de beta-2 microglobulina. Como ambas suelen ser paralelas, hay que recordar que se va a utilizar el coeficiente de ultrafiltración como índice de permeabilidad. En cuanto a las técnicas, bueno, pues va a haber una que va a ser la hemodiálisis de alto flujo, que se asocia a un mejor control de los niveles de beta-2 microglobulina y a una menor prevalencia y severidad de la amiloidosis relacionada con la diálisis, de las cuales pues va a hablar mi compañero un poquito más después. Aquí tenemos el esquema del dializador.
en la parte superior vamos a ver que va a entrar la sangre a este dializador y pues recordar que en la parte donde pudiéramos llamar así, se junta la sangre arterial, bueno, la sangre con desechos y la sangre que propiamente ya va a estar pues libre de estos mismos. Y bueno, va a tener dos entradas para la solución de diálisis, la cual pues va a tener una conformación de la cual en unos momentos les voy a hablar, que va a entrar en la porción inferior y va a ser un efecto contracorriente. Esto va a tener la finalidad de que la sangre que va entrando al dializador se encuentre con una solución de diálisis fresca. Entonces va a ser un recorrido y en la porción superior va a salir la diálisis que ya se encuentra utilizada. ¿Cuáles van a ser esos tres componentes esenciales de la hemodiálisis? Bueno, el dializador, por supuesto, la composición y el suministro de la solución de la diálisis, que va a ser el dializado, y el sistema de distribución de sangre. Bueno, en cuanto al dializador, este es un dispositivo de plástico para la fácil perfusión entre compartimientos de sangre y el dializado a gran velocidad de flujo. El de fibra hueca es el más utilizado en Estados Unidos, con tubos capilares a través de los cuales circula la sangre y el líquido de diálisis. Y el líquido de diálisis, lo hace en la cara externa del haz de fibras, con dos membranas sintéticas de polisulfona o compuestos relacionados, a diferencia de las membranas antiguas de celulosa que activaban el complemento. El formaldehído, ácido paracético, peróxido de hidrógeno, glutaraldehído y la solución de cloro se han utilizado como agentes procesadores. El dializado. Bueno, para hacer un resumen de esto, el dializado va a depender mucho de las características de nuestro paciente. Entonces, las concentraciones en cuanto a potasio, calcio y sodio van a estar en diferentes concentraciones dependiendo de las características que tengan nuestros pacientes. El sistema de suministro de sangre. Bueno, va a consistir en una bomba para la sangre, el sistema de distribución de la solución para la diálisis y diversos monitores de seguridad. La bomba desplaza la sangre desde el sitio de acceso, la hace pasar al dializador y la devuelve a nuestro paciente. Las membranas del aparato de diálisis poseen diferentes coeficientes de ultrafiltración. El sistema de distribución de la solución de diálisis diluye el dializado concentrado con agua y al mismo tiempo vigila la temperatura, la conductividad y el flujo de la solución. Es importante recordar, tener en cuenta que la velocidad del flujo de sangre varía de 250 a 500 mililitros por minuto y en gran medida depende del tipo y la integridad del acceso vascular, de los cuales vamos a hablar a continuación. Bueno, este acceso vascular es el que nos va a permitir tomar la sangre y regresarla hacia nuestro paciente. Y bueno, va a haber diferentes tipos de acceso, entre los cuales está la fístula, el injerto o el catéter, a través de los cuales vamos a obtener la sangre para la hemodiálisis. La fístula, creada por la anastomosis de una arteria y una vena, produce una arteriolización de la vena. Ello facilita un empleo ulterior para la colocación de grandes agujas, por lo regular de calibre 15, para tener acceso a la circulación. Los catéteres intravenosos de grueso calibre se emplean a menudo en individuos con nefropatía aguda o crónica. Se crea un túnel debajo de la piel para el paso del catéter y así se reduce el paso de bacterias desde la superficie cutánea, con lo cual hay menos infecciones respecto a los catéteres temporales que no se introducen por el túnel. Se colocan en las venas yugulares internas, aunque también son utilizadas en la yugular externa, femoral y la subclavia. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un catéter. Esta es la forma en la cual pues vamos a poder obtener la sangre de nuestro paciente, por supuesto también devolverla.
Aquí hay en esta representación podemos ver la fístula que se realiza en estos vasos sanguíneos. Y bueno, importante tomar en cuenta de los accesos vasculares. Bueno, el injerto puede usarse luego de 1 a 3 semanas que se realiza este procedimiento. Tiene un riesgo de generar estenosis y las agujas se insertan en material protésico. El catéter es temporal o permanente, puede ser de los dos. Óptimo en la vena yugular interna derecha o en la vena femoral. Y pues de estas tres es la que tiene un peor pronóstico. En cuanto a la fístula, bueno, en la muñeca, entre la arteria radial y la vena cefálica. ¿Cuál es una de sus desventajas? Que no puede utilizarse inmediatamente. Se deben de esperar 6 semanas después de que se realice este procedimiento. Va a permitir la inserción de las agujas en la vena nativa. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del procedimiento. Como tal, pues ya lo revisamos y solo vamos a tratar los puntos que mejor se pueden pasar. Consiste en bombear sangre heparinizada a través del dializador a una velocidad de flujo de 300 a 500 mililitros por minuto. El dializado fluye a contracorriente a 500 o a 800 mililitros por minuto. Nos damos cuenta que es mayor, fluye a mayor velocidad el dializado en comparación con la sangre del paciente. La eficacia del método depende del flujo de la sangre y del dializado por el aparato y también las características de este último. Su eficacia para eliminar solutos. Las dosis de la diálisis que pueden definirse como una derivación o una consecuencia de la eliminación fraccionada de urea durante una sola sesión se rige por la talla del enfermo, la función residual renal, la ingestión de proteínas con alimento, el grado de anabolia o catabolia de nuestro paciente y la presencia de trastornos coexistentes. ¿Cuáles van a ser los objetivos actuales? Bueno, una relación de disminución de urea, una disminución fraccionada del nitrógeno ureico sanguíneo por sesión de hemodiálisis mayor al 65 a 70% y una eliminación indexada de agua corporal por producto cronológico superior a 1.2 o 1.5, según sea que se haya equilibrio en las concentraciones de urea. Bueno, importante tomar en cuenta que en estos pacientes la realización de laboratorios pues debe de realizarse periódicamente. Mensualmente se debe realizar un hemograma completo, una función renal, la determinación de ácido úrico, la determinación de fósforo y calcio, un hepatograma para saber cómo anda pues, el hígado y proteína C reactiva. Y cada 3 meses se debe de realizar el perfil férrico de paratormona y cada 6 meses pues se debe de hacer la serología en estos pacientes contra VIH, virus de la hepatitis B y C. Bueno, ¿cada cuánto se van a realizar la hemodiálisis los pacientes? En la mayoría de los enfermos en etapa terminal se necesitan entre 9 y 12 horas de diálisis semanales divididas en 3 sesiones iguales. Es importante individualizar las dosis de hemodiálisis. Hay que incluir factores diferentes de la concentración de urea sanguínea, como la adecuación de la ultrafiltración o la eliminación de líquido y el control de la hiperpotasemia, hiperfosfatemia y también la acidosis metabólica. En cuanto a las complicaciones que pueden tenerse, bueno, la hipotensión es la complicación aguda más frecuente de la hemodiálisis, en particular en los pacientes diabéticos. Bueno, ¿por qué puede estar dada? Por estos factores. La ultrafiltración excesiva con un llenado compensatorio vascular que sea inadecuado. La disminución de las respuestas vasoactivas o del sistema autónomo, los desplazamientos osmolares y el empleo excesivo de antihipertensivos y menor reserva cardíaca de nuestro paciente. Desde la introducción
de una solución a base de bicarbonato ha surgido con menor frecuencia la hipotensión durante las sesiones de diálisis. El tratamiento de la hipotensión durante la diálisis consiste en interrumpir la ultrafiltración, administrar 100 a 250 mililitros de solución salina isotónica o 10 mililitros de solución salina hipertónica saturada a 23% o administrar albúmina hiposódica. Los calambres musculares también son una complicación que llega a aparecer en estos pacientes y no se identifica su origen. Algunas medidas para evitar los calambres son extraer tanto volumen durante la diálisis, el perfil de ultrafiltración y el empleo moderado de sodio. También se han informado reacciones anafilactoides del dializador con mayor frecuencia con el uso de membranas de celulosa bioincompatibles. En ocasiones se necesita administrar corticoides o adrenalina en los síntomas muy intensos que llegan a tener estos pacientes. Bueno, aquí hay un pequeño listado sobre en cuanto a la frecuencia que se presentan estas complicaciones, siendo el número 1, pues la hipotensión, como lo había comentado, los calambres, náuseas y vómitos, cefalea, dolor torácico, dolor lumbar, prurito, fiebre y escalofríos. Importante recordar que en estos pacientes, pues, deben de estar acudiendo a sus hemodiálisis y pues lo tienen que realizar, como lo había comentado, 3 veces a la semana. Regularmente los mandan lunes, miércoles y viernes. Pues es una clara desventaja porque pues ellos, esta técnica debe de realizarse en lugares especiales y pues las personas, a pesar de que los servicios de salud apoyan con los gastos para estos para este procedimiento, pues ellos tienen que realizar el traslado y no pueden interrumpir sus sesiones porque si no, pues se pueden complicar estos pacientes. A continuación, mi compañero pues les continuará hablando sobre las técnicas de hemodiálisis que hay. Sí, bueno, las técnicas de hemodiálisis se puede clasificar como técnicas convectivas. Lo importante en ellas es que aumentan la eliminación de las moléculas de mediano y gran tamaño que se transfieren mal por difusión. En sí se usa una membrana sintética biocompatible de alto flujo y realizan una ultrafiltración superior a la necesaria para así poder eliminar el líquido acumulado por el enfermo entre 2 sesiones de diálisis. Y como tal, el exceso de volumen extraído debe ser repuesto con un líquido de reposición de composición fisiológica. Estas técnicas convectivas se pueden clasificar en 2, que son la convección clásica y la convección online. En la clásica, como tal, es según que el líquido sustitución sea una solución de electrolitos contenidos en bolsa, y la online en sí es el propio baño de diálisis convenientemente tratado. La siguiente, por favor. Bueno. Bueno, en las técnicas convectivas clásicas, en sí es la convección clásica. El líquido de reposición es introducido en la línea venosa, después el dializador o modo postdilucional. Se acepta que la fracción de filtración no debe superar el 30%, ya que valores más elevados pueden afectar el rendimiento del dializador con un aumento excesivo de la presión transmembrana y así una activación de las alarmas del sistema. Como tal, las modalidades clásicas de hemofiltración y la hemodiafiltración son técnicas complejas que exigen una perfecta sincronización entre las bombas de ultrafiltración y de infusión, y como tal son mucho más costosas por los líquidos de reposición, pero no llegaron a demostrar unos resultados claramente superiores a la hemodiálisis y no consiguieron convertirse en una alternativa a la misma. La siguiente, compañero. Bueno, la hemofiltración en sí es una
de solutos que se realiza exclusivamente por el principio de convección, sin diálisis, a semejanza del funcionamiento del riñón nativo. La dosis de diálisis adecuada según los criterios basados en la eliminación de urea es necesario conseguir en cada enfermo un volumen convectivo equivalente a su volumen de distribución de la urea, o sea, un mínimo de 30 litros. La eliminación de solutos en la hemofiltración depende del coeficiente de cribado, entre la concentración del soluto en el ultrafiltrado y el agua del plasma y de la tasa de ultrafiltración. Como tal, esta técnica es tan antigua como la diálisis, tuvieron un escaso desarrollo porque se necesita una alta tasa de ultrafiltración, o sea, un flujo de sangre superior a los 400 mililitros por minuto y un elevado volumen de líquido de reposición. La siguiente, compañero. La hemodiafiltración convencional. Esta hemodiafiltración combina los dos principios de difusión y convección con flujos arteriales menores y tasas de ultrafiltración de hasta 12 litros por sesión. Se consigue un aclaramiento de pequeñas moléculas muy superior a la hemofiltración, con una eliminación de medianas y grandes moléculas intermedias entre la hemodiálisis y la hemofiltración. Además de la hemodiafiltración convencional, hay otras dos modalidades que utilizan los principios de la hemodiafiltración, que es la biofiltración sin acetato y la diálisis de filtración emparejada. El siguiente, compañero. Bueno, esta es la biofiltración. La AFE es una técnica de hemodiafiltración en la que el líquido de diálisis no contiene ninguna base, ni acetato, ni bicarbonato. La tasa de ultrafiltración extra es de 6 a 12 litros y el líquido de reposición es una solución de bicarbonato sódico. Como tal, el objetivo de esta técnica es eliminar el acetato del baño de diálisis y controlar el equilibrio ácido-base de una forma individualizada. La siguiente, compañero. La que sigue es la diálisis de filtración emparejada. Como tal, es una técnica de hemodiafiltración diseñada para solo evitar la interferencia entre los transportes convectivo y difusivo y consta de 2 dializadores acoplados en serie, como se presenta en la imagen. Y en el primero se realiza una ultrafiltración de 9 a 12 litros y en el segundo una hemodiálisis tradicional. En la conexión existente entre ambos se efectúa la reinfusión del líquido de reposición. El siguiente, compañero. A ver, esto como tal, lo de las técnicas, a nosotros, o sea, esto ya está como muy especializado. Entonces, ¿de qué más nos van a hablar? La parte de las diferentes técnicas. A ver, si quieres, pásale la siguiente. Yo les voy diciendo. Pues nuestro otro compañero ya nos iba a empezar a hablar sobre la técnica de diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal. Ah, ok. A ver, entonces, en resumen, de aquí de la hemodiálisis, pues como ya yo se lo sabía y ya igual lo mencionaron, o sea, es una de las técnicas, pues sí, preferibles para como terapia de sustitución renal. Aparte de funcionar como una terapia de sustitución renal, pues nos funciona como también un tratamiento para eliminación de ciertas sustancias, en intoxicaciones, por ejemplo, cuando hay una elevación
tremenda de triglicéridos, me ha tocado ver triglicéridos de hasta 3000, 4000, eso se puede hemodializar. Entonces, ya como lo mencionaron, o sea, en los principios, pues se basa en la difusión. Entonces, trata de hacer pues como tal esa función del riñón de difundir los solutos y ser en cierta manera selectiva. Entonces, pues se llama hemodiálisis porque como tal, o sea, hay que identificar bien el término de diálisis, es cuando los solutos pasan de un compartimento a otro a través de una membrana selectiva. Y pues, o sea, se le llama hemo porque pues es de la sangre. Entonces, nos funciona para ¿qué? Desintoxicar y regular fluidos. Entonces, a través de esto vamos a tener como 3 principios básicos. Si yo quiero solamente sacar líquido de mi paciente o agua, por así decirlo, entonces se llama ultrafiltrado, en donde solamente voy a sacar agua. Si yo quiero eliminar sustancias, entonces ya como tal, pues lo voy a hemofiltrar. Y si yo quiero, o sea, todavía ser un poco más selectivo, entonces ya utilizo lo que va a ser el término de, ¿cómo se llamaba? Hemodiafiltración. Entonces, esto, o sea, o sea, ustedes lo importante que deben de entender, porque ustedes como médicos generales no van a poder manejar una máquina de hemodiálisis. Entonces, eso pues, o sea, lo pueden hacer si toman un curso, un diplomado o algo por el estilo. Entonces, o sea, lo importante que deben de identificar de la máquina es 3 cosas. Si pueden regresar tantito tienen por arriba una diapo donde viene un poquito más, esa, bueno, la de, ándale. Entonces, o sea, aquí como lo mencionan, vamos a tener 2 accesos, por así decirlo, uno que va a ser arterial y otro donde va a ser venoso. Entonces, la sangre arterial va a salir hacia lo que va a ser la máquina de hemodiálisis, y dentro de la máquina de hemodiálisis vamos a tener muchísimos componentes. Va a estar un regulador de la presión, y como tal aquí lo que nos importa pues es como tal el filtro de la diálisis. En ese filtro hagan de cuenta que va a ser como un cilindro en donde va a tener pues como tal el filtro va a ser una membrana. Entonces esa membrana va a tener diferentes poros, por así decirlo, de diferentes tamaños. Entonces, dependiendo cuál sea la necesidad del paciente, pues se van a utilizar diversos filtros. Entonces ese filtro lo que te va a permitir es como tal, por ahí va a pasar la sangre, y en ese punto, un poquito antes, se va a mezclar con el líquido de diálisis. Entonces el líquido dializador lo que va a contener por lo regular o en su gran mayoría va a ser glucosa a diferentes porcentajes. Y algunos, o sea, pueden llegar a estar compuestos de otras sustancias, pero igual lo van a mencionar en el principio de diálisis peritoneal. Las bolsas son por lo regular de dextrosa. Entonces, en diferentes porcentajes o concentraciones. Entonces se mezcla con el líquido dializador y eso te va a permitir hacer ese proceso de difusión en donde os estás metiendo agua y supongamos la sangre, o sea, tiene que pasar por la membrana semipermeable, y las sustancias que van a tener el tamaño adecuado por medio de ese filtro, de esa membrana, pues van a pasar. Y entonces, o sea, la sangre obviamente se va a bañar con el líquido de diálisis para hacer un mayor volumen y poder hacer ese intercambio de difusión. Y posteriormente va a salir del filtro y va a regresar o sea, al cuerpo del paciente. Ya ahí igual de una manera se regula la presión y todo para que al ingreso pues no resulte como en algo
perjudicial al paciente. Entonces regresa por el acceso venoso. Entonces, algo que les faltó mencionar es que tenemos dos tipos de accesos. Uno que va a ser temporal y otro que va a ser, nos hablaron más del permanente. Entonces, los accesos temporales pues van a ser por, o sea, catéteres que van directo son como accesos, por ejemplo, puede ser un acceso subclavio o como tal en la vena yugular, etcétera. Entonces esos catéteres son varios, pero los que más utilizan pues es el Majorcar, el Permacat, pero o sea, son como muy raros. Yo creo que el Majorcar es como el catéter más utilizado para la hemodiálisis. Entonces, ese tipo de catéteres tienen dos vías principales. Una que va a estar una que va a ser de acceso venoso y otro de acceso arterial. Entonces, cuando el paciente lo conectan a la máquina, pues obviamente va a tener cada acceso. ¿Cuál es el problema de estos accesos? Uno, pues o sea que la colocación pues sí debe estar mediada por expertos porque pues muchas veces la principal complicación pues es que se le infecte. Y si un catéter de este tipo de acceso se infecta, pues es muy peligroso para los pacientes porque pues, o sea, las infecciones que pueden contraer pues serían directamente a el torrente sanguíneo. Y otro, pues que si como tal el catéter no está bien colocado, adecuado para el peso, talla del paciente y la longitud de los vasos, le puede estar provocando ahí un reflejo vagal constante. Entonces se pueden hipotensar, etcétera. Y pues obviamente otra desventaja de estos catéteres es que el manejo, pues sí, debe de ser muy especial, deben de limpiar, todo debe de ser estéril y pues a veces, o sea, el recambio de estos catéteres pueden llegar a durar, sí, varios meses, pero pues muchas veces los catéteres se pueden llegar a tapar y ya no hay como tal un retorno. Entonces, por eso siempre que antes de conectar al paciente, comprueban que el catéter esté permeable, entonces hagan de cuenta que sacan sangre directo de la aurícula derecha, porque hasta ahí llega el catéter. Entonces, si no está permeable, pues ya no es funcional ese catéter. En cambio, pero una de las mayores ventajas de estos catéteres es que, o sea, lo pueden colocar in situ y, o sea, en el momento el paciente se puede hemodializar. En cambio, una fístula arteriovenosa, pues ya como lo mencionaron, al final es una cirugía en donde pues va a requerir pues un tiempo de cicatrización, o sea, en lo que para ver si muchas veces les colocan un injerto, entonces hagan de cuenta que ese injerto literal conecta esos dos vasos. Entonces, como tal, las fístulas pues lo que hacen es mantener un acceso ya viable para siempre. ¿Por qué? Porque literal ahí a la fístula, cuando van a conectar al paciente, lo pican y ya no le pasa nada, porque imagínense estar picando y picando al paciente, pues cada tercer día en un acceso como tal periférico en los brazos, pues no es tan viable. Sin embargo, este tipo de como fistulización lo que permite pues es que o sea, las venas y la arteria pues sean como de un mayor calibre y puedan tener ahí un acceso ya como tal fácil de tener ahí a la mano. ¿Y qué otra cosa? Pues este ritmo en el que ¿cuál es la base de que la hemodiálisis se realice al menos 3 veces por semana? Porque muchos estudios han demostrado que es el tiempo, o sea, digamos que del día 1 al día 3 es cuando hay una mayor concentración o elevación de sustancias de desecho, pero que no conllevan como tal a complicaciones, ¿me entienden? Hagan de cuenta que hay una línea como
o es un punto límite en donde cada tercer día, los productos de desecho llegan al tope de esa línea y al momento de que el paciente se hemodializa, pues obviamente esos productos de desecho van a bajar y otra vez le va a tomar 3 días en volver a llegar a ese tope. Ahora, ¿qué pasa si el paciente deja de dializarse? Supongamos que en vez de ir el día 3, va el día 4, se dan de cuenta que esa línea ya pasó el punto límite, entonces ese paciente pues puede venir ya con complicaciones agudas, de edema pulmonar o una acidosis metabólica grave, etcétera. O de plano que el paciente dice, no, pues me espero una semana, o sea, solo me hemodializo una vez a la semana, se dan de cuenta que ese punto límite ya fue sobrepasado prácticamente al doble de lo permitido, entonces ya ahí las complicaciones, o sea, van a ser muy graves. Entonces, ¿cuál es el principio básico? Pues que tarda alrededor de 3 días en tener como ese punto máximo de, por así decirlo, como ese umbral de eliminación de productos de desecho. Y entonces, mis complicaciones más frecuentes, pues ya lo mencionaron, de la hemodiálisis, va a ser la hipotensión, los calambres, y ya como tal, las más graves, pues o sea que llegue a tener una infección, también puede tener náuseas y vómito al momento, cefalea, dolor torácico y también prurito. Pero es pues la más común siempre, siempre, siempre y que por todos lados se las van a preguntar son la hipotensión. Y ahora, ¿qué pasa si yo no tengo un tratamiento completo de hemodiálisis? Uno, o sea, es muy seguro que tenga complicaciones cardíacas, insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar, arritmias por la hipercalemia y todas las complicaciones urémicas, pericarditis, sangrado, encefalopatía, etcétera. Entonces, eso es como, en resumen, todo este principio de hemodiálisis. Ahora, lo que les decía en un inicio, este principio de difusión, lo que te permite la hemodiálisis es ser más selectivo, o sea que supongamos que a lo mejor en la diálisis peritoneal, pues no es posible a lo mejor eliminar triglicéridos, por ejemplo. Entonces, la hemodiálisis es lo que te permite que tú puedes adecuar la máquina al tamaño de molécula que tú quieras eliminar. Y ya, básicamente es eso. Y entonces en la diálisis peritoneal, ahorita el principio es lo mismo, o sea, va a ser una difusión a través de una membrana semipermeable, que en este caso va a ser el peritoneo. El peritoneo va a funcionar como una membrana semipermeable en donde nosotros vamos a inyectar el líquido dializante, que va a estar conformado principalmente por dextrosa, y ese líquido lo vamos a dejar en cavidad y lo que va a hacer es ese intercambio de solutos a través del peritoneo y la concentración de líquido y solutos que nosotros estamos poniendo en la cavidad peritoneal. Entonces, ahora sí, háblenos rápidamente por ejemplo, en lo que van poniendo lo de diálisis peritoneal. Ok, a ver la siguiente. Ok, ya sabemos ahí lo que les dije, el peritoneo. Eso lo que ponían arriba, pues es el tamaño de moléculas que el peritoneo va a permitir, como tal, o sea, tener ese intercambio. Va a haber una limitante, no todas las moléculas van a poder pasar a través de, y ya, si quieren, aquí, a partir de aquí, continúen y ya nada más denos una visión como rápida, háblenos de esta, cómo, cómo se conforma el líquido del líquido de diálisis. El proceso por lo regular se lleva a través de un catéter, háblenos un poquito del catéter y y ya como lo más importante. No se metan tanto en técnicas
porque pues ustedes ni lo van a entender ni lo van a utilizar. Entonces, eso ya es algo muy especializado. Entonces, lo principal, que sepan identificarlo, ¿vale? Doctora, tengo una pregunta. Dime. Ve que nos comentó que pues hay accesos temporales y permanentes y que los permanentes son los de los catéteres. Entonces, ¿los temporales consideraríamos ahí a la fístula arteriovenosa o esa también se considera como permanente? Ah, no, a lo mejor se los mencioné mal. Los catéteres son los temporales y la fístula arteriovenosa es la permanente. A lo mejor se los dije al revés, pero sí, los temporales son los catéteres porque esos requieren un recambio pues constante, tienen una vigencia. Sin embargo, la fístula arteriovenosa ya es para siempre, o sea, una vez que el paciente tiene ahí su fístula, pues ya ahí se le queda. Ese es el permanente. Ujú. Ok, gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿y es común que primero se utilice una temporal y después una permanente? Mire, depende mucho del tipo de paciente. O sea, hay pacientes que si tienen dinero, o sea, por ejemplo, obviamente en el seguro ya vimos las cifras, o sea, desde cuando yo les di la clase de enfermedad renal crónica, igual les mencioné las cifras de cuánto se gasta el IMSS y la Secretaría de Salud al año. Obviamente, o sea, no a todos los pacientes como de primera instancia los mandan a las fístulas arteriovenosas y uno porque pues el gasto que conlleva y a lo mejor, o sea, ya eso es como analizar dentro del ámbito como público, ya depende mucho de la valoración, uno del nefrólogo y otro o sea, del cirujano vascular, porque ellos son los que hacen ese tipo de fístulas. Pero si un paciente por el medio privado desde un inicio quiere, obviamente los nefrólogos siempre les dan o sea, siempre les dan las opciones. Si el paciente dice yo quiero fistulizarme, entonces se fistuliza. O sea, si desde un inicio quiere hacerlo, se puede hacer. Más que, o sea, lo que más importa ahí es si el paciente tiene dinero para pagar la cirugía. Y ya, o sea, pero como que decir que se prefiera antes el temporal que el permanente, no, o sea, ya eso va a depender mucho de pues el acceso que tenga el paciente a la cirugía de la fístula. Si el paciente no Aquí lo tiene, importante, Brenda, aquí lo importante es un paciente que nosotros vamos siguiendo, que le vamos dando seguimiento, ¿sí? Sabemos que ese paciente que tiene una enfermedad renal crónica, obviamente no es terminal, en un momento dado va a llegar a la etapa terminal en el momento que va a requerir sustituir esa función renal, ¿sí? ¿Por qué utilizamos más los temporales? Porque el paciente en México le falta cultura, ¿sí? Un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, lo ideal es con tiempo preparar esa fístula, ¿sí? ¿Sabe qué, señor? Tienes enfermedad renal crónica, sí, pronto vas a llegar a requerir que sustituyamos esa función renal. Lo ideal es hacer la fístula, ¿sí? Obviamente, si ese paciente cuenta con recursos o incluso en la misma seguridad social, se le puede llevar a cabo esa fístula, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tomar al paciente antes de que llegue a sustituir esa función renal? Porque el paciente aún tiene un estado nutricional que permita que esa fístula arteriovenosa pueda madurar y esté íntegra para el momento en el cual tengamos que sustituir esa función. Prácticamente nosotros colocamos el catéter de hemodiálisis porque son hemodiálisis de rescate. El paciente llega con acidosis metabólica refractaria, el paciente llega con potasio de 7, el paciente llega con edema agudo pulmonar, el paciente llega con múltiples patologías que requieren prácticamente sustituir esa función renal de forma urgente. Entonces, esos pacientes, por eso se les coloca el catéter, sí, por el absceso venoso que tengan disponible. Sí, pero lo ideal es, repito, aquel paciente que ya tiene una tasa de depuración, sí, de 20, 25, invitarlo o irlo preparando para que se realice esa fístula.
¿sí? Y evitar así colocar el catéter de hemodiálisis, porque a fin de cuentas un catéter de hemodiálisis es lastimar o es dañar un vaso que va a impedir o va a ser una de las complicaciones, una de las indicaciones para poder hacer una fístula. Sí, prácticamente una fístula arteriovenosa en promedio, si hay paquetes que manejan los nefrólogos, en 15,000 pesos, prácticamente lo que es hospital y los honorarios del angiólogo, ¿sí? Para llevar a cabo esta fístula. Pero repito, es el momento, ¿sí?, en el cual el paciente aún se encuentra con buen estado nutricional para poder llevar a cabo esta fístula. Nada más, Brenda. Y eso, o sea, es muy importante lo que menciona el doctor, de, o sea, de cachar al paciente, o sea, acuérdense, o sea, identificar al paciente dependiendo en el estadio en el que esté, o sea, acuérdense, ya en un 3G B, entonces ya tenemos que ir preparando al paciente, o sea, irle diciendo, es muy probable que requiera una terapia de sustitución renal y, o sea, prepararlo dentro de todos los ámbitos, decirle, o sea, va a costar tanto, tiene estas opciones, y pues, o sea, darle opciones para que el paciente elija. Y ya, supongamos que llegó a un estadio 4, entonces, o sea, un G4, ya entonces le dices al paciente, ¿sabes qué? O sea, ya ahora sí es importante, o sea, colocar como tal una terapia de sustitución renal. Entonces, es importante sí cachar al paciente súper antes, porque acuérdense que entre más avance la enfermedad renal crónica, vamos a tener muchas complicaciones. Y una de ellas, pues, son coagulopatías. Entonces, ya posteriormente va a ser muy complicado que alguien quiera colocar una fístula arteriovenosa cuando el paciente está o sea, y aparte el riesgo cardiovascular, acuérdense que va siendo mucho más elevado. Entonces, siempre, o sea, desde que preparamos a los pacientes para una terapia de sustitución renal, se les dan todas las opciones y explicarles súper bien cada una y, o sea, el paciente, pues, o sea, que tenga como la opción. Muchas veces en el seguro, pues, igual va a depender mucho de la capacidad del hospital, porque muchas veces, pues, las máquinas de hemodiálisis son limitadas y, pues, obviamente es son muchísimos pacientes los que las utilizan. Y otra cosa, hay pacientes que ya de plano tienen accesos tanto arteriales como venosos difíciles, entonces ya esos pacientes a lo mejor se priorizan y son a los que como que urge que o sea, les realicen una fístula arteriovenosa. Y otra cosa es lo que se me iba a pasar. Eso antes de hemodializar a un paciente, sí siempre les piden un perfil viral para verificar o comprobar que el paciente pues no tenga ninguna enfermedad de transmisión, porque obviamente si el paciente, por ejemplo, tiene VIH, hepatitis, pues, o sea, como tal, pues no puede utilizar la máquina de hemodiálisis porque, pues, los filtros no son tan pequeños, o sea, bueno, hay algunos que sí, pero aún así, o sea, los virus son tan pequeños que pues obviamente van a pasar fácilmente el filtro y, o sea, hay partes como tal de la máquina que pues, o sea, a pesar de que tienen una limpieza como tal especial y demás, pues puede ser un factor de riesgo como para otros pacientes, porque pues esa máquina la va a utilizar otro paciente y otro y otro. Entonces, pues sí, es como un poquito más complicado en ellos. Y pues ya, nada más. Entonces, si quieren continúen con esto de la peritoneal. ¿Alguna otra duda? ¿No? Si quieren, sigan. Bueno, pues Una vamos a duda, empezar doctor. con... sí, claro. En este punto, ¿cómo podemos determinar, por ejemplo, si necesita un paquete globular o eritropoyetina? Porque también es también importante tener la evidencia de anemia, ¿no? Claro, o sea, no lo hemos visto como tal aún, pero
o sea, algo que pasa en en la anemia de la enfermedad crónica, pues es que el paciente, o sea, se va a lo que antes les he mencionado. Hay pacientes que andan con hemoglobina de 8, de 9 y andan bien, o sea, ellos se sienten bien, pero, o sea, va a haber parámetros más adelante que vamos a revisar en cuanto a anemia, en donde vamos a medir índices, porque como tal, la hemoglobina, por ejemplo, hay veces que ven hemoglobinas de 7 y ya los quieren transfundir. Entonces, por ejemplo, yo he visto que al menos en el seguro los transfunden con hemoglobinas ya de 5, o sea, ya cuando tienen una hemoglobina de 5 o abajito de 5, entonces ya es como de, ok, ya le vamos a pasar un paquete, pero previo le tuvieron que haber dado al menos una terapia alterna con eritropoyetina o con hierro, porque mucho de lo que van a ver en la enfermedad renal crónica son, o sea, se van al menos en la anemia, es valorar 4 cosas, o sea, sí, la hemoglobina, la transferrina, el índice de saturación y la capacidad de fijación del hierro, el hierro sérico. Entonces, todo esto es importante porque muchas veces, pues la anemia, tú le puedes estar aplicando eritropoyetina al paciente y no jala, pero es porque no le has medido el hierro. Entonces, si el paciente no tiene hierro, pues la anemia no va a mejorar. Entonces, eso es siempre, va a ir como de la mano. Entonces, en eso hay como unas ciertas metas, por así decirlo, que pues ahí se van a valorar. Pero, sí, no, o sea, como que ahí el valor de la hemoglobina sí puede ser como alertador de, tiene 8 hemoglobina, pero o sea, sí, no pasa nada. Eso se va manejando. Aparte, el paciente se va a adaptar a a esa cantidad de hemoglobina. Todo eso, pues por eso es una anemia crónica. Bueno, es normo, o sea, el paciente pues se va a adaptar a ello. Pero eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Ahorita vamos a terminar con esto de terapia de sustitución y ya luego vemos esto de las metas de la hemoglobina y el hierro, ¿vale? Entonces, a ver, háblenos de esto del líquido dializante. No sé si traigan lo de la constitución de, hay bolsas de colores, la amarilla, la verde, la blanca, y cada tipo de bolsa tiene una concentración diferente y un uso diferente. Eso es como, sí, lo de las cosas importantes que deben de llevarse de acá. A ver, ya mencionamos lo del peritoneo. Entonces, obviamente, si quieren nos pueden hablar de, de aquí cómo se realiza la frecuencia de hemodiálisis y o sea, en qué consiste. Por lo regular, pues este tipo de diálisis es ambulatoria y también, o sea, hay centros especiales donde o sea, se ajusta específicamente en esos centros, a lo mejor va por una vez el paciente y ahí es donde le ajustan la dosis de líquido, qué cantidad, cuál bolsa debe de utilizar, la frecuencia y demás, porque hay muchas veces, o sea, eso, ahora sí que también eso se dosifica. Y por ejemplo, cuando una de las complicaciones más frecuentes de la DP, pues es la peritonitis bacteriana asociada a diálisis. Entonces, cuando hay sospecha de ello, o sea, obviamente va a haber irritación peritoneal y demás, se coloca una bolsa de diálisis de 50 y entonces esa bolsa se coloca durante 2 horas en cavidad peritoneal y en esas, o sea, después de 2 horas se extrae el líquido y entonces se manda a cultivo de ese líquido que sacó. ¿Por qué se debe de dejar 2 horas? Porque, o sea, es el tiempo, si tú lo colocas, o sea, un ratito y luego lo sacas, pues obviamente no vas a tener la oportunidad
de captar bacterias, células inflamatorias y demás. Entonces, en el periodo de 2 horas, te da el chance de que, ok, como hay dextrosa adentro y demás, las bacterias, o sea, si hay bacterias, puede que va a haber proliferación, se captan y además se va a concentrar una mayor cantidad de células inflamatorias. Entonces, para descartar este tipo de proceso infeccioso, se mandan 2 cosas. 1, cultivo de diálisis peritoneal, y 2, va a ser un citoquímico, en donde nosotros vamos a pedir cuenta de células, cuenta de bacterias, o sea, como tal, todo lo que puede incluir un citológico. Leucos, neutrófilos, basófilos, si hay sangre también, o sea, prácticamente se hace como una BH. Bueno, también en el citoquímico es importante pedir la DHL, la glucosa, bueno, no, la glucosa no, y proteínas. Entonces, eso vale, me adelanto un poquillo, pero háblenos de, si pueden, de cómo se dosifica y cómo vienen las presentaciones y ya. Sí, Chuy, ¿le podrías regresar, por favor, 2 diapositivas antes en la test, por favor? Bueno, entonces vamos a empezar con diálisis peritoneal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta va a ser una terapia sustitutiva que como tal va a tratar de emular la función del riñón. Sin embargo, pues al ser una terapia sustitutiva no va a tener todas las ventajas ni características de este. No vamos a tener una filtración, una excreción, ni mucho menos que sea específica. Esto va a condicionar de manera directa que la prescripción de este tipo de diálisis siempre va a estar relacionada a 3 factores. El primero va a ser el nivel socioeconómico de nuestro paciente. Como ya lo hemos visto, en un tipo de hemodiálisis, generalmente nuestro paciente va a requerir de 2 a 3 sesiones. Estas sesiones pueden llegar a tener un costo de 1.500 a 3.000 pesos. Por lo tanto, pues es una de las condicionantes iniciales para que nosotros podamos prescribirle a uno de nuestros pacientes este tipo de terapia en relación a la hemodiálisis. La segunda es que la diálisis peritoneal va a llevar a un mayor desgaste energético, condicionante que nos va a llevar a un desequilibrio tanto proteico como energético. Mientras que la diálisis peritoneal pues va a ser un método un poco más cómodo, obviamente tomando en consideración todas las características y complicaciones de esta. Y también vamos a ver, por ejemplo, lo que nosotros logramos en una diálisis peritoneal en un tiempo de 24 a 48 horas, pues en la diálisis peritoneal lo realizamos en un tiempo relativamente corto, ya sean 3, 4 horas, dependiendo del tipo de terapia que nosotros estamos utilizando en relación a la hemodiálisis. Y por último, también tenemos que tener en cuenta todas las comorbilidades que van a estar asociadas a nuestro paciente. Generalmente, cuando hablamos de diálisis peritoneal, siempre vamos a hablar de cierto grado de función renal residual. Esto es importante, ya que el continuo desgaste de esa función renal pues nos va a llevar a un cambio de terapia, ya sea a una hemodiálisis. Siempre tenemos que tener en consideración esto. Realmente la diálisis peritoneal la vamos a ocupar como un método primario por las condiciones socioeconómicas en las cuales vivimos. Recordemos que en una hemodiálisis nuestro paciente se va a tener que trasladar a una clínica de hemodiálisis para que pueda recibir este tipo de tratamiento, mientras que la diálisis peritoneal pues en ese aspecto va a ser un poco más flexible. Y como ya lo había mencionado Brenda, aquí nosotros vamos a ocupar al peritoneo como nuestra membrana de diálisis. Por lo tanto, todas las características que estén asociadas a este, pues van a condicionar una falla o un buen aprovechamiento propiamente de la terapia. Por ejemplo, sabemos que el peritoneo pues va a ser una capa de tejido graso semipermeable. En pacientes que tienen un MC elevado, pues esta membrana y el grosor de la misma va a condicionar un atrapamiento de epiplón y por lo tanto puede condicionar una falla en la terapia. De igual manera, pacientes en el caso de la hemodiálisis que tienen una comorbilidad como una falla cardíaca congestiva, pues obviamente la terapia con una hemodiálisis va a estar altamente, pues tenemos que valorar, ¿no?, cuál es el riesgo-beneficio de nuestro paciente. Y por último también la constitución de nuestro individuo. En un individuo que tiene ya sea un cierto grado de desnutrición, pues darles este tipo de terapia podría ser contraproducente directamente. Y pues vamos, ahora, otra cosa que también nosotros tenemos que evaluar es la monocapa de células mesoteliales. Esto es importante ya que a nivel de la membrana del peritoneo va a establecer una carga iónica. Se considera que estas células van a tener ciertas prolongaciones citoplasmáticas, las cuales nos van a dar una membrana efectiva de filtración de 40 metros cuadrados.
Cuando nosotros tenemos una terapia que es crónica o tenemos ya a nuestro paciente instalado con una diálisis peritoneal en un tiempo avanzado, estas células se van a ir perdiendo, condicionante que va a determinar una deflexión en la efectividad de este tipo de terapia. Ahora, vamos a pasar directamente con la evaluación de la tasa de transferencia peritoneal. Esto es importante ya que va a permitir cuantificar cuál va a ser la medida que va a eliminar en solutos y en agua la membrana peritoneal. Vamos a tener diferentes tests. El más ocupado es el test de equilibrio peritoneal. Realmente yo encontré que este sí se ocupaba a nivel de la clínica, ya que va a ser uno de los indicadores para que nosotros podamos cuantificar tanto a mediano como a largo plazo, cuál va a ser la evolución de nuestro paciente en este tipo de terapia y a la vez va a permitir indicar una dosis de dializado. La siguiente, por favor. La siguiente, Chuy. Bueno, como ya habíamos mencionado, este test va a evaluar la ultrafiltración que nosotros vamos a tener a nivel de nuestra membrana. De esta manera lo va a cuantificar en relación a la concentración de creatinina y de urea, en relación al dializado y obviamente a la concentración en plasma. Realmente realizar este test conlleva una serie de pasos. Es compleja hasta cierto punto, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener un intercambio largo de la noche previa. Aproximadamente el volumen tiene que estar en cavidad peritoneal aproximadamente entre 8 a 12 horas. Posteriormente, cuando nuestro paciente se presenta ya a la consulta, nosotros vamos a tener un método de drenado. Vamos a drenar ese volumen que nosotros habíamos infundido en nuestro paciente la noche anterior aproximadamente durante 20 minutos. Posterior a esto, vamos a infundir una nueva cantidad de volumen, aproximadamente 2 litros de solución destrozada al 2.5% y lo vamos a hacer a una tasa de infusión de 400 mililitros en 2 minutos, dándonos un tiempo total de la infusión de 10 minutos. Esto nos va a permitir cuantificar en determinadas instancias de tiempo cuál va a ser la relación que va a existir entre estas dos concentraciones de urea, tanto del dializado como propiamente del plasma. Estas mediciones, pues aquí está el tiempo, lo vamos a realizar a los 0 minutos, a los 30, a los 60, 120, 180 y 240. Actualmente existe también el test o el PET modificado, el cual pues únicamente marca 3 instancias para tomar la toma de muestras, las cuales va a ser a los 30, a los 120 y al final, a los 240 minutos. Y pues la siguiente. Bueno, todo este test al final nos va a llevar a poder cuantificar a nuestro paciente en un determinado tipo de transporte. Vamos a tener bajo, medio y alto. El medio lo vamos a poder subclasificar en un bajo y en un alto, respectivamente. La tasa adecuada y la ideal que nosotros deseamos en una terapia de diálisis peritoneal va a ser la media-baja, ya que va a cuantificar de manera estable el volumen drenado y el aclaramiento de solutos. Si nosotros tenemos un volumen alto rápido, realmente no va a ser favorable para nuestros pacientes, ya que esto se ha visto que va a estar relacionado con una mayor tasa de inflamación, así como un mayor desgaste de la función renal residual, condicionante que puede de manera directa determinar una falla en el tratamiento de una diálisis peritoneal. La siguiente, por favor, Chuy. Bueno, la siguiente, dale. De esta manera vamos a encontrar que una mayor tasa de transferencia de solutos a nivel peritoneal nos va a llevar a un mayor reto de eliminación de solutos, condicionante que nosotros vamos a utilizar para que podamos establecer dos tipos de terapia, que son las más utilizadas en relación a la diálisis peritoneal. Uno va a ser la diálisis ambulatoria o continua y la otra va a ser la diálisis peritoneal automatizada. Cada una de estas va a tener sus indicaciones, pero generalmente en México se ocupa más la continua ambulatoria, precisamente por este tipo de flexibilidad que le vamos a dar al paciente en relación al intercambio, que vamos a ver un poco más adelante. Mientras que la diálisis automatizada, pues como su nombre lo indica, nosotros vamos a necesitar propiamente un automatizador que nos genere este tipo de ultrafiltración. La siguiente. Ahora, vamos con una de las partes integrales de la diálisis peritoneal, que es el catéter. Se considera que un catéter bien colocado va a estar asociado a una menor tasa de infecciones y obviamente también a un cierto grado de efectividad de nuestra terapia. A nivel pues, estadístico, se ha considerado que los problemas relacionados con el catéter van a ser aproximadamente del 20% de las causas de transferencia a un tratamiento de hemodiálisis. Y el catéter se va a asociar de manera directa con aproximadamente el 30 al 50% de las fallas de este tipo de
terapias. Vamos a encontrar diferentes tipos de catéteres. Realmente estos van a estar asociados a el tipo de paciente que nosotros tengamos. El más ocupado es el catéter estándar del Tenchkov, que vamos a describir un poco más adelante, pero pues también es usual ocupar un catéter de cuello de cisne tipo Missouri. En relación a estos dos, pues generalmente el segundo va a estar relacionado con una menor inflamación al momento de la infusión, lo cual se va a ver reflejado en un menor dolor de este tipo de infusión. Vamos a tener dos tipos de componentes o dos tipos de materiales por los cuales vamos a poder encontrar este tipo de catéteres. La siguiente, por favor, Chuy. Dale 2. Bueno, el primero es no, menos, una anterior. Una anterior. El primer material va a ser el poliuretano, el cual pues se va a caracterizar por ser más rígido. Y a la vez de que va a ser más rígido, va a ser mucho más resistente al desgaste mecánico. Mientras que también lo podemos encontrar de goma de silicona. El de goma de silicona, pues como ya podemos inferir, va a ser un poco más blando, pero va a tener una mayor tendencia al desgaste. Y una de sus principales diferencias va a ser el diámetro interno que van a poseer estos dos tipos de materiales. En relación al primero, vamos a encontrar que va a tener un diámetro de 3.1 milímetros, mientras que la goma de silicona va a tener de 2.6 milímetros. Esto es importante ya que va a determinar de manera directa el volumen de dializado al momento de la ultrafiltración. Es decir, nosotros vamos a tener un mayor volumen y por lo tanto una mayor efectividad en el catéter estándar de tipo Tenchkov. Y la siguiente. Ahora, los catéteres de la diálisis peritoneal van a tener esencialmente tres segmentos: un segmento intraperitoneal, un segmento de tunelizado y un segmento extraperitoneal. En relación al segmento intraperitoneal, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que va a ser la porción del catéter que va a estar dentro de la cavidad peritonea. Y esta va a estar... Si le puedes regresar a la siguiente para ver un poco más. La anterior, porfa, Chuy. Si nosotros vemos en relación al segmento intraperitoneal, nosotros vamos a encontrar pequeños agujeros laterales en relación a esta porción del catéter. Esto es importante ya que estos agujeros laterales van a estar colocados a lo largo de la longitud propiamente de este segmento y van a permitir dos situaciones. La primera es infundir propiamente el volumen dializado y en segunda nos lo va a permitir drenar, porque recordemos que al final la diálisis peritoneal va a ser un circuito cerrado. Infundimos volumen, dejamos que el volumen se quede ahí y posteriormente vamos a drenar ese volumen. Ya la siguiente, ahora sí. Por favor, Chuy. Y el segmento extraperitoneal, pues básicamente pasa a través del túnel subcutáneo al interior de la cavidad abdominal y va a salir ya propiamente hacia el exterior. Va a tener, algunos catéteres se van a caracterizar por tener algunos cuff, también conocidos como manguitos. Estos manguitos van a ser dos, uno al momento de subepitelial y otro va a ser propiamente el externo, que va a ser el subcutáneo, el preperitoneal y el subcutáneo. Son importantes ya que van a dar propiamente la estabilidad al catéter. Y ya tomando en cuenta, aquí tenemos el catéter más utilizado, que es el catéter estándar tipo Tenchkov. Se va a caracterizar porque lo vamos a encontrar en dos diferentes medidas, vamos a utilizarlas de acuerdo a la composición de nuestro paciente. Vamos a tener una de 42 y de 47 centímetros de longitud. En relación al primero, vamos a ver que este va a tener un segmento intraperitoneal de 15 centímetros y el de 47 centímetros va a ser un segmento intraperitoneal de 20 centímetros de longitud. El segmento intramural en ambos va a ser aproximadamente de 5 a 7 centímetros y el segmento externo ya va a ser un segmento largo de aproximadamente 20 centímetros. Ahora, ¿cuáles van a ser los riesgos o los factores que vamos a encontrar si nosotros ponemos un catéter largo? Si nosotros ponemos este tipo de catéter, pues vamos a encontrar un mayor riesgo de provocar dolor a la infusión a nivel rectal o en la región perianal, mientras que si nosotros colocamos un catéter demasiado corto para nuestro paciente, pues vamos a tener el riesgo de tener un drenaje incompleto o un atrapamiento propiamente por el epiplón. La siguiente, por favor, Chuy. ¿Ya le pasaste? Bueno. Ahora, las soluciones... Complicaciones relacionadas con el catéter van a ser múltiples. Realmente estas, siempre es importante tener en consideración las infecciones en el orificio de salida. Estas van a estar condicionadas por tres diferentes procesos. El primero es que nosotros tengamos una mala cicatrización propiamente a nivel del orificio. También podemos tener
traumatismos directamente en relación a este orificio, y por último podemos tener pues propiamente la colonización de bacterias. Los problemas del flujo pues van a estar correlacionados por diferentes acciones mecánicas, ya sea por una mala colocación del catéter. También podemos tener obstrucción propiamente del orificio, como podrían ser los coágulos de fibrina, y pues son de las principales. También vamos a tener extrusión del CUF externo, fuga de líquido de la diálisis y por último dolor a la infusión. La siguiente. Ahora, se me había olvidado mencionar esto. Realmente la diálisis peritoneal siempre va a estar, un correcto funcionamiento siempre va a estar relacionado de manera directa con un cierto grado de estreñimiento. Si nosotros tenemos un cierto grado de estreñimiento, nuestro paciente estará estreñido, esto va a generar de manera directa que las asas intestinales que están llenas o están llenas de contenido intestinal van a cubrir las diferentes fenestraciones que nosotros vamos a encontrar a lo largo de nuestro catéter, condición que va a generar un mal drenado propiamente de la infusión, y por lo tanto también podría condicionar un espacio hacia un una fuga de volumen hacia un tercer espacio. Ahora, la solución de diálisis peritoneal va a estar constituida por 3 diferentes elementos. Estos elementos van a ser un agente osmótico que va a favorecer la ultrafiltración. También vamos a tener un tapón para corregir la acidosis que va a estar dada por la uremia. Y por último, una combinación de electrolitos. Estos van a ser para optimizar la eliminación de los diferentes solutos. En relación a vamos a tener diferentes tipos de combinaciones. Realmente la más usada es la convencional. En la convencional nosotros se va a caracterizar porque como agente osmótico vamos a utilizar dextrosa, de tapón, o amortiguador vamos a ocupar lactato, y va a tener un pH aproximadamente de 5.2. En esto vamos a ver que la dextrosa va a actuar como un agente osmótico, la cual vamos a tener diferentes presentaciones. La vamos a poder encontrar en 1.5, 2.5, 3.5 y hasta 4.5. Y vamos a ver que la concentración de esta dextrosa va a ser de manera directa a la fuerza osmótica que va a ejercer, y por lo tanto va a determinar un ultrafiltrado. Realmente en relación al uso de la dextrosa como agente osmótico vamos a tener principalmente 2 complicaciones. La primera es que recordemos que la dextrosa se va a absorber. Al absorberse, pues propiamente va a condicionar una disminución en la fuerza de ultrafiltración. Y la segunda es que al momento de nosotros esterilizar la solución de dextrosa, pues se van a producir diferentes componentes que van a ser propios de la degradación de la dextrosa, y estos componentes se ha comprobado de acuerdo a diversos estudios que van a estar relacionados con cambios morfológicos y funcionales a nivel de la membrana peritoneal que van a conllevar a una menor tasa de ultrafiltrado. Ahora, en relación al lactato, pues tenemos que establecer que el bicarbonato se va a mover hacia el dializado. Entonces, pues esto va a condicionar cierto grado de desequilibrio ácido-base. Nosotros al momento de infundir lactato, pues este va a ser sistemáticamente absorbido. Y siguiendo un gradiente de concentración, va a ser absorbido y se va a metabolizar de manera directa en el hígado y se va a convertir en bicarbonato. Esto llevándonos a la corrección de una acidosis metabólica urémica. Y por último, pues vamos a tener la combinación de electrolitos que de manera determinada va a condicionar un pH. Estos solutos generalmente van a ser el sodio, el calcio, el magnesio y el cloruro. Cosa importante que nosotros tenemos que diferenciar en relación a la diálisis peritoneal y a una hemodiálisis. La concentración de sodio en las soluciones de diálisis peritoneal va a ser aproximadamente de 132.000 equivalentes, mientras que en relación a una hemodiálisis va a ser de 138 a 142.000 equivalentes. Esto va a estar asociado de manera directa a una mayor eliminación difusa del sodio. Y pues la siguiente. Realmente actualmente se ha ocupado, por ejemplo, la Icodextrin, pero realmente no es tan ocupada a nivel ya práctico. En algunos lados se puede ocupar. En relación a las modalidades de diálisis peritoneal, vamos a tener 2 tipos. Vamos a tener continuas e intermitentes. Y realmente esto se va a relacionar al tipo de cambio que nosotros vamos a ocupar. Vamos a poder ocupar ya sea un intercambio manual, que va a condicionar que el paciente lo pueda llevar a cabo, o cambios automáticos usando una cicladora. La siguiente, por favor, Chuy. Ahora,
La adecuación de la diálisis va a ser una de las características fundamentales en este tipo de terapias, ya que si nosotros administramos una correcta concentración y cantidad de dializado, pues vamos a tener de manera directa que vamos a tener a nuestro paciente clínicamente asintomático y activo, consiguiendo de esta manera una corrección de todos los componentes alterados del metabolismo. De esta manera vamos a tener las siguientes definiciones. Dale otra más, por favor, Chuy. La siguiente también. La dosis óptima de diálisis va a ser aquella que va a ser capaz de reducir la mortalidad asociada a una enfermedad renal crónica y va a ser aquella dosis por la cual no se justifica el incremento hacia una mayor carga de tratamiento. En relación a esto, vamos a ver que la adecuación de la diálisis peritoneal siempre va a estar relacionada a una función renal residual, así como los diferentes efectos cardiovasculares y en el control de la presión arterial que va a tener repercusiones cuando nosotros administramos este tipo de terapia. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser los indicadores para que nosotros podamos evaluar una correcta adecuación de la diálisis? Primero tenemos que tener en cuenta las diferentes manifestaciones a nivel cardíaco, es decir, una correcta presión arterial, de igual manera el riesgo cardiovascular que se va a tener. También tenemos que tener en cuenta lo que ya había mencionado de la función renal residual, así como los trastornos ácidos bases que van a dar propiamente este tipo de terapias. Y por último, el estado de nutrición de nuestro sujeto, que veremos un poco más adelante. Realmente la cantidad de tratamiento dialítico prescrito se basa en la presencia o ausencia de síntomas relacionados con uremia. Estos síntomas, pues recordemos que van a ser náuseas, vómito y trastornos del sueño. Para evaluar nosotros una tasa de adecuación de la diálisis, pues vamos a ocupar principalmente la urea, recordando que la urea se va a caracterizar porque va a tener un bajo peso molecular. Esto le va a permitir una difusión rápida entre los diferentes compartimentos y, cosa muy importante, es que su volumen va a ser directamente proporcional al volumen de agua corporal. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con muchas cosas. La verdad es que en relación a las fórmulas, pues están algo difíciles de entender. Pero lo que sí es importante tener en consideración es esto. El aclaramiento fraccional de la urea, siempre nosotros lo vamos a relacionar con la relación que vamos a tener entre el aclaramiento de la urea por relación del tiempo, cosa que va a estar representada en la ecuación que nosotros vamos a tener arriba. No sé si la podría señalar, Chuy, por favor. Y vamos a encontrar que el aclaramiento de la urea se va a calcular recogiendo la cantidad de fluyente en 2 horas y posteriormente vamos a hacer su determinación de concentración de urea. Esto lo vamos a dividir por la concentración de urea plasmática y nos va a dar directamente esta relación. Y en la práctica médica, realmente la relación que nosotros vamos a tener entre la concentración de urea a nivel de la diálisis peritoneal, a nivel del aclaramiento y el volumen de urea, lo vamos a expresar como una suma algebraica. Dale la siguiente, por favor, Chuy. Esta suma, pues la podemos ver aquí. Realmente aquí nosotros vamos a tener diferentes variables que es importante cuantificar para que nosotros podamos sacar una tasa de aclaramiento de la urea. Donde el agua corporal, pues recordemos que la urea precisamente por eso va a ser el soluto más usado, ya que no necesitamos calcular propiamente el total de agua corporal, aunque si lo calculamos, la fórmula de Watson es una de las principales para que nosotros podamos calcularlo. En esta nosotros vamos a tener de manera directa diferentes condicionantes de nuestro paciente, como el peso, también la edad y por último también vamos a tener el sexo y la estatura. La siguiente. Ahora, ¿cuáles van a ser los determinantes del aclaramiento y de los solutos y la eliminación de líquidos? Al momento de una prescripción inicial, esto lo vamos a realizar de forma empírica, tomando en cuenta diferentes factores que puedan influir de manera directa en la tasa de aclaramiento de los solutos. Dentro de estos, los más importantes van a ser los relacionados con el paciente. Estos van a ser la función renal residual, el índice de masa corporal y por último también vamos a tener el tipo de transporte que nosotros vamos a tener a nivel del peritoneo, que ya lo hemos cuantificado anteriormente en medio, alto y bajo. Y por último, los factores relacionados con la prescripción. Vamos a tener la modalidad de nuestra diálisis, también la frecuencia de cambios al día, el volumen que nosotros vamos a infundir a nuestro paciente, etc. La siguiente.
La siguiente, por favor. Ahora, en relación a la frecuencia de intercambios, la prescripción de la diálisis peritoneal se basa principalmente en 4 intercambios al día. Estos van a ser de 1.5 a 3 litros, obviamente, en las 24 horas. En pacientes que van a tener un área de superficie corporal pequeña o una significativa función renal residual, se puede comenzar un tratamiento con 3 o menos intercambios al día. Y por último, vamos a ver que la diálisis peritoneal automatizada se calcula que un aumento de intercambios induce un aumento en la aclaración de solutos. De esta manera, el gradiente de concentración entre el dializado y la sangre se va a magnificar. Condición que nos va a determinar que qué es mejor, aumentar el número de intercambios o aumentar el volumen de intercambio o la osmolaridad. Realmente aumentar el volumen de intercambio va a ser la forma más efectiva para que nosotros, dale la siguiente, Chuy, para que nosotros aumentemos el aclaramiento de las pequeñas moléculas, mientras que el volumen de intercambio va a estar limitado por las siguientes condicionantes. Dale, Chuy. El tamaño de la cavidad peritoneal, el área de superficie corporal, que hemos visto que en pacientes crónicos, pues esta superficie corporal se va a ver reducida. También la tolerancia de nuestro paciente. Realmente el volumen de dializado no va a ser tolerado de igual manera por determinados tipos de pacientes. Ya habíamos visto que en un paciente que va a tener un determinado IMC bajo, pues va a estar mucho más limitado el uso de una diálisis peritoneal. También vamos a tener la complicación de hernias y por último las fugas de líquido de la diálisis peritoneal. La siguiente. Chuy, ¿crees que le puedas poner porfa en pantalla completa, por favor? Va. Ahora, una de las técnicas más ocupadas para que nosotros aumentemos el volumen del dializado va a ser un aumento en la osmolaridad de la solución. Recordemos que teníamos diferentes presentaciones en relación a la dextrosa. Nosotros vamos a ver que una mayor tonicidad del dializado va a estar correlacionado en un mayor volumen de ultrafiltración. Esto nos va a llevar a evitar principalmente la hipovolemia. Y esto es importante ya que lo vamos a tomar en consideración cuando tengamos un paciente sin una función renal preservada, también con pacientes con una tasa de transporte alto, medio alto y por último pacientes sin adherencia al tratamiento. Y por último aclarar que un mayor aclaramiento de solutos va a llevar un mayor efecto en la convección, que ya no lo mencionamos, pero realmente el transporte a través de la diálisis peritoneal se va a llevar por una difusión y por una convección. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del aclaramiento y los resultados clínicos? De acuerdo a la guía de la KDOQI, esta determina que el transporte peritoneal alto tiene que tener una dosis semanal de una diálisis peritoneal continua automatizada de al menos 2 para todos los pacientes y una tasa de aclaramiento total que sea menos de 60 litros por semana en un individuo pues, normal. Y en pacientes que tienen una tasa de transporte peritoneal bajo, se considera que la tasa de aclaramiento tiene que ser de 50 litros por semana en cada 1.73 metros cuadrados. La siguiente. Ahora, la diálisis y la nutrición peritoneal, como ya lo hemos visto, la diálisis lleva un mayor gasto energético, por lo tanto, nosotros vamos a tener que instaurar una dieta determinada para ese tipo de pacientes, siempre tomando en cuenta cuáles van a ser las comorbilidades que van a estar asociadas a este tipo. La acidosis metabólica, la inflamación crónica, el estrés emocional que puede tener nuestro paciente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un desequilibrio en relación a los aminoácidos, siempre tenemos que mandar, por ejemplo, péptidos aproximadamente de 30 a 35 kilocalorías por kilo al día, proteínas de 2.2 gramos por kilogramo al día y la agua pues tiene que estar dada con nutrimentos y con vitaminas y suplementos. La siguiente, esto realmente es una evaluación un poco más profunda, pero ahora,
Una de las principales características que va a estar en relación a la diálisis peritoneal va a ser la presencia de inflamación. La inflamación la vamos a tener de manera directa al momento de nosotros infundir y por lo tanto va a causar dolor en nuestro paciente. Se considera que esta va a estar determinada por un aumento en citocinas proinflamatorias y reactantes de la fase aguda. Esto puede condicionar dos situaciones. La primera es mayor riesgo de aterosclerosis, propiamente por la inflamación que nosotros vamos a tener y también un mayor desgaste energético. Esto va a condicionar de manera directa un engrosamiento y transformación de las células mesoteliales, que ya habíamos visto. De igual manera, va a generar depósitos de fibrina, que va a estar relacionado con una obstrucción de nuestro catéter. También vamos a tener formación de cápsulas de fibrina. Y, por último, puede condicionar una hemorragia perivascular y fibrosis intersticial. La siguiente. Edgar, si quieres, aquí lo dejamos Sí. y mañana nos vemos una hora, de 8 a 9, ¿va? Los que puedan conectarse, los que no, pues no importa, ¿vale? Yes. ¿Mande? Ya, solo me faltaban 2 diapositivas, sí. Ah, bueno. No, pero mañana terminamos y resolvemos dudas y eso y ya continuamos, ¿vale? No te preocupes, pero muy bien. Entonces, nos vemos mañana, ya vayan a descansar. Dios bendiga. Bye. Gracias, doctora. Doctora, Gracias, me doctora. parece que están preguntando por el grupo de WhatsApp qué Sí. días va a ser el examen. Habíamos quedado que el lunes, ¿no? Lunes y ya el ordi el martes. ¿Por? Ok, gracias, doctora. Ok, No, nada ya, más porque nada preguntaron. más. Ok, ya nada más vemos la hora, ¿vale? Sí, doctora, gracias. Súper. Bueno, Gracias. adiós. Bye. Ay. Hasta mañana.